sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Gracias por estar en 5 sentidos. Bueno, tiene que ver con los sentidos y cómo percibimos el mundo bajo los efectos de las drogas también. El consumo de drogas lícitas e ilícitas en nuestro país es objeto de estudio desde distintas perspectivas. Verlo desde la perspectiva de la evidencia, analizando el impacto social, vinculándolo con la percepción del riesgo, con el consumo de sustancias, en qué franjas etarias y qué tipo de sustancias, y el diseño de las políticas basadas en evidencia, quizás sean un buen enfoque, ¿no? También desmistificando algunas cosas que creemos y abriendo y analizando datos. Esta es una de las perspectivas que nos trae hoy Ana María Misraji en este informe. Adelante, Turca. Recientemente Naciones Unidas publicó su informe anual sobre drogas y dio que el 6% de la población mundial entre 15 y 65 años consume drogas. En estos datos está excluido el alcohol y el tabaco. Estamos hablando de 316 millones de personas. ¿Y cómo se desagrega esta información? 244 millones de personas consume cannabis. 61 millones de personas opioides, 30.700.000 consumen anfetaminas, 21 millones de personas consumen cocaína y 25 millones de personas consumen éxtasis. Sin embargo, lo que más creció en el mundo fue el consumo de cocaína. Fíjense ustedes, entre 2013 hubo 17 millones de consumidores. A 2023, allí la cifra trepa a 25 millones de consumidores. Los traficantes de cocaína cada vez consiguen más mercados. Estaban en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, pero ahora también están en Asia y en África. Y además, este tráfico ilícito implica violencia. Y esa violencia que estaba circunscripta a nuestro continente, hoy también se ve en Europa. Hay mucha violencia en relación con el tráfico ilícito de drogas. Pero ahora vamos a los datos de nuestro país. Y esto es interesante porque en Uruguay esta encuesta estos datos que ustedes están viendo, se hizo entre septiembre de 2023 y mayo de 2024. Y allí, en la encuesta que hace la Junta Nacional de Drogas, sí incorpora el alcohol y el tabaco. Y allí es donde tenemos los mayores problemas. Miren los números. 71.4% de uruguayos, cuando se le preguntó, dijo que en los últimos 12 meses había tomado alcohol, había consumido tabaco en un 27.8%, otro tanto de marihuana, y este dato es muy relevante. ¿Por qué? Porque aparece un 12.3%. Y estos datos están relevados de 2023-2024. El informe mundial de Naciones Unidas habla de 14,6 y nos pone liderando en el continente, pero los datos que toma Naciones Unidas son de 2018 y estos datos de la Junta Nacional de Drogas son de ahora, son de 2023-2024. Y fíjense ustedes, 10.5% tranquilizantes, 7.3% antidepresivos, 6% hipnóticos, 5,5% opioides y 6.16% de cocaína. Y la pasta base, que hace estragos en muchos sectores de la población, sin embargo, tiene un impacto en la población global de un 0.3%. Esto no significa que no cause estragos, porque los causa. La semana pasada el gobierno presentó su estrategia para el tema drogas 2026-2030 y allí lo que se planteó es salir a regular el mercado, tanto de las drogas legales como de las drogas ilegales. Y en el caso del cannabis, que está regulado en nuestro país, lo que se señala que lo que se quiere es fortalecer
la normativa porque ya tiene muchos años y algunas debilidades. Y precisamente para hablar de estos temas, de lo que pasa con la droga en el mundo, de lo que pasa con la droga en nuestro país, va a ser un gusto recibir al licenciado Paul Ruiz, porque él es un especialista, un experto en este tema. Bienvenido, Paul. Un gusto recibirte esta mañana en Cinco Sentidos. Buenos días. Y algo importante también que les quiero contar, y es que cuando estaba trabajando en este informe, Paul fue el que me dijo, ojo Ana María, en Uruguay no se incrementó el consumo de marihuana, sino que disminuyó. Naciones Unidas está usando datos de 2018 y nosotros tenemos datos de 2023-2024. Gracias, Paul. Un gusto. Ese detalle fue... Cuando empezaron a aparecer los primeros titulares del tema, me puse como a leer más. Y hubo un momento que habían datos que no me cerraban y fui a la web. De hecho, el informe de la ONU tiene una web interactiva que tú puedes entrar y seleccionar país, región y te va dando indicadores. Y cuando me puse a ver los indicadores uruguayos dije, este 14.6 a mí no me cierra. Y fui y miré la encuesta de hogares de 2018 y de 2024 y claramente no coincidía, ¿no? Y ahí fue cuando dije, tipo, estos señores habrán hecho... tardan pila de tiempo hacer los informes, ¿no? Cuando lo empezaron a hacer, tenían los datos disponibles de 2018 y era ese 14.6. Y ese 14.6 nos ponía en primer lugar en América del Sur, pero bueno, claramente no lo es. Y el debate se pone siempre más interesante cuando un país con un mercado regulado no es el que tiene más consumo de marihuana, ¿no? Porque siempre está el tema ese detrás de, bueno, regulamos el mercado, entonces somos lo que se consume más. No, hay países sin mercado regulado en América del Sur que consume más que nosotros con mercado regulado. Entonces el mercado regulado va juntando datos de que no es un factor que estimule el consumo. Sí, y además es como un poco extraño precisamente eso, comparar cifras de mercados regulados, donde vos tenés todas las cifras disponibles, con mercados que no están regulados, por lo tanto hay un subregistro que uno tiene que también tener en cuenta. Las encuestas, para mí, lo más interesante de las prevalencias es compararse consigo mismo. Entonces, bueno, veamos qué pasaba en Uruguay hace 20 años y veamos ahora que tenemos buenos registros. Para eso está genial. Pero cuando tú empezás con esto de los rankings, ¿no? Que suena como tan interesante, el ranking, ¿quién va primero y quién va segundo? Y bueno, después resulta que te faltan un montón de datos, resulta que Uruguay tiene un observatorio que funciona muy bien, con Leticia Querolián, Héctor Suárez a la cabeza. Tiene un muy buen observatorio Uruguay. Uruguay es un país chico, es fácil obtener una muestra significativa. Anda a Brasil a buscar una muestra significativa. Sí, prácticamente en el informe de Naciones Unidas, prácticamente Brasil hay estándares en las que no aparece, Sí, precisamente porque no han medio podido acceder a los datos. Exacto, en el medio tenés una selva, un desierto, es muy complicado poder llegar a determinados lugares. Entonces, Uruguay tiene muy buenos datos en ese sentido. Y es delicado los buenos datos para compararse con otros países que no tienen buenos datos. Entonces, utilicemos los indicadores para compararnos con nosotros mismos y dejemos los rankings para otra cosa porque acá no funciona eso. Y hablando de nosotros mismos, bueno, la semana pasada precisamente el gobierno presentó su estrategia para el tema drogas 2026-2030. Y allí se habla de ir hacia una regulación de los mercados, porque verdaderamente donde nosotros tenemos nuestros mayores problemas están en el alcohol y en el tabaco. Eso no quiere decir que no sea un problema la gente que consume pasta base o el que consume cocaína, incluso cannabis. Pero en realidad los grandes problemas los tenemos en las drogas legales. Ahí teníamos los números. 71.4% de alcohol, 27.8% de tabaco. Sí. Cuando uno piensa en prevención, tiene que pensar en la droga y en la población. Entonces, yo voy a hacer prevención, tengo que decir, bueno, voy a hacer un plan de prevención, por ejemplo, de alcohol en menores o de marihuana en adultos. Entonces, yo tengo que empezar a hacer planes que vinculen las dos cosas. Las ideas que planteó el gobierno son ideas, son buenas intenciones, tienen que empezar a verse en cosas concretas, porque tenemos problemas con eso. Por ejemplo. Si me llevas a mis áreas de trabajo, por ejemplo, que son los proyectos que tenemos en la universidad que trabajamos nosotros, trabajamos hace mucho tiempo con adolescentes. Con adolescentes falta un trabajo global importantísimo. Tú recién mostrabas datos de 71.4 de alcohol. Eso es en población general. En adolescentes es 69.1. Y vos decís, bueno, pero hay menos de un 2% de diferencia. O sea, los chiquilines de Uruguay que están en el liceo, ya 7 cada 10 probó el alcohol.
Nosotros hemos trabajado en proyectos de prevención, adaptando planes de prevención en Montevideo, en muestras de escuela, y el 50% de los varones de sexto de escuela ya había probado alcohol. Entonces, cuando uno se pone con buenas intenciones, sirve. Es mejor tener buenas intenciones que no tenerlas. Pero después hay que empezar a decir, tipo, bueno, yo acá voy a hacer esto, voy a probar esto. Otro tema que estamos incursionando ya hace un par de años, consumo en el embarazo. Es negativo. Uruguay tiene algunas investigaciones hechas en la Pereira de Rosell por un grupo de neonatología muy bueno. Daniel liderado Borbonet, por Daniel Borbonet, ahora senador de la bancada del y gobierno. está Mario Moraes, hay un grupo de gente muy bueno trabajando. Tienen datos del Pereira. Uruguay comparando los datos del Pereira con el resto del mundo son datos altos. 37% de las mujeres que parieron en el Pereira habían consumido alcohol durante el embarazo. Entonces, y vemos una propaganda, eso no, al revés, vemos que en la tele hay algunas bodegas que muestran mujeres embarazadas tomando vino. ¿Debe estar regulado eso? Sí, debería estar regulado. Entonces, cuando uno se pone en plan prevención, las buenas intenciones sirven, pero después hay que ver cosas concretas. Bueno, y acá vamos a hacer esto. Tenés un hijo de 15 años, tiene Instagram. No está regulada la propaganda para drogas en menores en las redes sociales en Uruguay. A los 15 años les aparece la propaganda de cerveza. Puedo dar la marca. Hay una cerveza que tiene una propaganda para menores que aparece en las redes sociales si vos tenés redes con menos de 18 años. Entonces decimos, no, el alcohol es legal a partir de los 18. Perfecto. Las estadísticas dicen que arrancan a los 13. Tenemos 5 años de diferencia de lo legalmente esperable a lo que realmente pasa. ¿Qué pasa acá? Y creo que hay como una baja percepción del riesgo, que realmente consumir alcohol antes de los 18 años tiene impactos negativos en el desarrollo de los chiquilines, pero no sé hasta qué punto eso los adultos lo ven. Bueno, los adultos, ahí somos nosotros los que tenemos que ir a regular, ¿no? Tanto sea porque somos padres o sea porque somos artífices de todo este sistema de prevención o de consumo, tenemos que ir a regular nosotros. Pero por eso digo que esto del plan de estrategia de prevención está lleno de buenas intenciones, ahora hay que empezar a ver concretamente qué se va a empezar a hacer. Porque voy a ser un poco crítico con esto, ¿no? Porque yo vengo de la academia y no vengo de la política. Entonces en la academia la historia se piensa diferente, se piensa concreto, se piensa con evidencia, se piensa con datos. Entonces si tú me juntás a todos los políticos vinculados con las drogas en un escenario y todo el mundo se va pasando el micrófono diciendo cosas de que vamos a hacer y que vamos a prevenir y que vamos a no sé qué, y nadie me habla de cosas concretas que vamos a medir, que vamos a constatar de alguna manera, a mí no me sirve de mucho. Yo lo que quiero es que me digan qué van a hacer y cómo se va a estudiar el impacto de esas cosas, que es algo que todavía no está pasando. Sí, claro, ¿qué medidas concretas va a haber para esto? Exacto. A la vez hay algunos datos que realmente son preocupantes, porque mucho insistimos en el 12.3% dijo que, porque la forma de la encuesta es preguntarte si en el último año consumiste. Un 12.3 dijo marihuana, pero a ver, un 10.5 dijo que tomó tranquilizantes y un 7.3 dijo que tomó antidepresivos. Eso es bastante más que consumir marihuana. Es lo que charlamos al principio. Cuando uno se pone a pensar en la prevención, tiene que pensar en la droga y en la población. Entonces, vos no podés salir a la cancha y decir voy a prevenir el consumo de todo. Entonces, desde el alcohol hasta la pasta base, de todo. No funciona así la prevención. Hay que segmentar. Hay que segmentar por droga y por población. Y ahí pensar en planes específicos y medidas específicas que impliquen desde legislar hasta hacer planes específicos de prevención para una población X. Claro, porque hay que hablar... Legislar, perdón que te interrumpa. Sí. Y legislar es un punto súper importante porque Uruguay está lleno de vacíos en tema de legislación con consumo. ¿Sí? Está lleno de vacíos. Hay cosas que no están reguladas. Lo charlábamos recién. Propaganda. Propaganda, Uruguay no tiene ningún tipo de prurito en tener propaganda donde se vinculan figuras de éxito con drogas. En otros países del mundo no se puede hacer eso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo ser muy explícito en esto, ¿no? Sí. Un deportista de elite con una bebida alcohólica. Eso es una figura de éxito con una droga. Sí, claro. Está. En otros países del mundo no se puede hacer eso. Deberíamos discutirlo si se podría hacer acá, se debería hacer acá. Hay que lograr... El tema del embarazo, perdón. Sí, a mí el tema del embarazo es un punto que me llega a pila, ¿no? Y es, alguien, o sea, vos a veces, nosotros hacemos talleres de prevención, investigando dispositivos, y en los talleres de prevención trabajamos con creencias. Y tenemos una creencia, que es el tema de consumo de drogas en el embarazo. El porcentaje de niños y de adolescentes que te dicen que no hay problema con consumir drogas en el embarazo es altísimo.
Entonces, alguna vez, yo tengo 42 años, yo nunca vi una propaganda, nunca vi algo global, masivo, que diga no se puede consumir drogas en el embarazo. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a meternos y hacerlo de forma concreta. Y respecto a lo que vos decís vinculado con el alcohol a partir de los 13 años, hay como en las familias eso de, bueno, empieza a tomar en casa y eso es más seguro. ¿Es más seguro? No, no es más seguro, pero es una creencia de los padres que en algún momento apareció y que se sostuvo por mucho tiempo y alguna gente lo sostiene. De hecho, la mayoría de las investigaciones lo que muestran es que cuando hacen la famosa previa en casa, toman una cantidad de alcohol X y después se van y siguen tomando. Por gran parte, el origen de esa creencia que se generó en algún momento, que desconozco el origen, pero que se popularizó muchísimo, era que si tomaban en casa no tomaban en el boliche. Entonces que haga la previa en casa para que lo tomen en el boliche. Y en realidad lo que se empezó a ver en base a varios trabajos es que toman en casa y toman en el boliche. Entonces hacer la previa en casa termina siendo un habilitador para sumar gramos de alcohol. También está el tema que lo escuché al doctor Gabriel Rossi hablar de los energizantes, ¿no? De menores de 18 años que no esté permitido que tomen bebidas energizantes. Bueno, esta junta, el tema de los energizantes lo agarró con ganas, con fuerza, y bueno, hicieron una jornada, plantearon un montón de datos, y pusieron un tema que los técnicos estábamos viendo hace tiempo. Pero no estaba. No estaba y ahora lo pusieron. Los técnicos lo veíamos viendo, la población general no. Pero era necesario discutirlo y la Junta lo puso arriba de la mesa. Está ahora la voluntad política de la Junta, del Ministerio de Salud Pública y otros artífices de legislar que no se pueda vender a menores de 18 años, que debería estar legislado de esa forma. Es un problema en el mundo, los energizantes, no solamente en Uruguay. En otros países han tomado muchas medidas de cambiar de color las latas, por ejemplo, o de regular volúmenes de cafeína o de azúcar, o esto de decir, tipo, bueno, menores de 18 no lo pueden comprar. Tú hoy ves que un pibe de 14, 15 pasa por un kiosco y se lleva un paquete de papita y una bebida energizante. Eso no debería poder pasar. Al menos legalmente no debería estar permitido que eso suceda. En el informe que prepara el gobierno, la Junta Nacional de Drogas, también se habla de eliminar las barreras que hoy están en el acceso al mercado regulado, porque se reguló, pero en realidad hay muchísimas dificultades en esa regulación. Ahí es muy importante tener la voz de los activistas también, ¿no? Sí. Y tener la voz de la gente que está trabajando con lo medicinal. Yo tengo algunas voces, porque trabajando estos temas uno se va vinculando y bueno, y uno escucha todo esto, ¿no? De que el mercado está desabastecido, de que si vos querés comprar en la farmacia no hay, que cuando ves una cola de 3 cuadras en un lugar decís qué pasa acá y resulta que una farmacia tiene y en realidad se acaba rápido y debería haber más mercado legal disponible, que no está. Para toda la parte de la gente que trabaja con medicinal hay un montón de limitaciones para el desarrollo. He estado trabajando con gente del Polo Tecnológico de Pando, donde te plantean, por ejemplo, que hay disponibilidad tecnológica para desarrollar un montón de cosas que hay dificultades legales para poder hacerlo. En ese tema hay muchísimo para poder ajustar. El mercado regulado 2013 hay que ajustar un montón de cosas de todo eso. A mí lo que me interesa mucho remarcar de esto es que Uruguay en cierto sentido no está alineado con el informe de la ONU. Y para mí eso está genial. Porque el informe de la ONU desde el principio arranca con las bases del prohibicionismo. Y el prohibicionismo es algo que no funciona. Ya está, 120 años de prohibicionismo no funcionó, no va a funcionar. No funciona. Entonces el informe de la ONU arranca con los puntos críticos del narcotráfico donde el Estado debería ir a atacar para que sea más difícil vender drogas. Y en realidad eso no funciona de esa forma. Y la academia viene sumando datos a que no es la estrategia. Paul Ruiz, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte. A las órdenes. Seguimos en 5 Sentidos. Con los 5 sentidos.